La Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, bajo la modalidad de estudios a distancia, presenta para ustedes el tema Principales fenómenos a nivel celular, bajo el subproyecto Biología Vegetal. En esta ocasión, las participantes son Fernández Isaura, Castellano Ibis, Colmenares Carelis y Valladares Daniela, bajo la tutoría de la profesora Ana Bazán. Dentro de los principales fenómenos a nivel celular se desarrollarán difusión, dentro de ellos la difusión simple y difusión facilitada, ósmosis, la plasmólisis y turgencia, endosmosis, exosmosis, presión osmótica, pinocitosis y fagocitosis. La difusión es el movimiento de las moléculas de una concentración más alta a una más baja. Esto quiere decir que baja su gradiente de concentración hasta que se logra el equilibrio y se distribuyen de manera equivalente. Es un proceso físico observable. Dentro de ella tenemos la difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple, esta ocurre por difusión de intercambio de sustancias disueltas de muy bajo peso molecular. Cuanto menor tamaño molecular y mayor carácter hidrófilo, mejor difunde una sustancia a través de la membrana. Es la difusión de agua, gases disueltos, moléculas liposolubles por la capa doble de fosfolípidos de la membrana citoplasmática. En este caso, el caso del agua, gases disueltos, oxígeno, dióxido de carbono y moléculas liposolubles, como alcohol etílico y la vitamina A. Difusión facilitada. Por difusión mediada o facilitada atraviesan la membrana sustancias que quieren la mediación de proteínas de membrana que la reconocen específicamente y permiten su paso sin que lleguen a tomar contacto directo con los lípidos hidrofílicos. Se puede transportar un soluto específico desde el interior de la célula al exterior o viceversa. La ósmosis es el movimiento de las moléculas de agua a través de una membrana en respuesta a diferencias en la concentración de los solutos. Los fisiólogos tradicionales han admitido por años que los fenómenos celulares están subordinados a las leyes ordinarias de la física y la química, tomando en cuenta las membranas, membrana impermeable, membrana permeable y por último membrana semipermeable. Le hablaremos de la membrana impermeable, la cual establece diferencias de presión y esta diferencia de presión da lugar al flujo de agua por ósmosis, tanto a solutos como líquidos. Membrana permeable. De esta manera, tengamos en cuenta que la ósmosis es un fenómeno relacionado con la concentración de las soluciones separadas por una membrana semipermeable, como por ejemplo el papel celofán, papel parafinado, el pergamino, las bebidas animales, entre otros. Membrana semipermeable es aquella que deja pasar todo tipo de solvente o fase dispersante, ejemplo el agua, y retiene solutos o fase dispersa, como por ejemplo, un ejemplo natural de esta membrana es la membrana plasmática celular y una de tipo artificial. Como consecuencia de la ósmosis se producen en las células dos fenómenos biofísicos de mucha importancia, la cual son la turgencia y la plasmólisis. La plasmólisis es un proceso osmótico contrario a la turgencia. El agua sale de la célula al exterior y así disminuye de volumen
la célula pierde el agua. La plasmólisis en los vegetales son semipermeables de la membrana citoplasmática y la permeabilidad de la pared celular origina, entre otros, el fenómeno de la plasmólisis. En células vegetales, este fenómeno puede provocar que la membrana plasmática se separe de la pared vegetal, siendo esta una separación irreversible. A este tipo de plasmólisis se le llama plasmólisis permanente y se produce cuando la célula no puede volver al estado normal. También existe la plasmólisis incipiente, que es el caso en que la célula vegetal pierde agua, pero puede volver al estado natural o vegetal. La turgencia. La turgencia es el fenómeno por el cual las células absorben el agua, se hinchan ejerciendo presión contra las membranas celulares, las cuales se ponen tensas. Este fenómeno también tiene lugar de forma natural cuando la planta se marchita. Puede provocarse colocando la célula en un medio de concentración salina menor al citoplasma. Tenemos la diferencia entre la turgencia y la plasmólisis. La turgencia es la presión del agua sobre la pared celular que ayuda a dar firmeza y rigidez a los tallos y a las hojas. Por su parte, la plasmólisis es la contracción del contenido celular como resultado de la pérdida de agua. Los tallos y las hojas se marchitan. Endómosis. Es una corriente que en la ósmosis va de fuera a adentro, corriente predominante, sea cual fuera su dirección. Por su parte, la exómosis o difusión ósmosis dentro o fuera a través de las paredes de los vasos de un diafragma, corriente osmótica más débil, sea cual fuera su dirección. Endómosis y osmosis, aquí es la respuesta de las células colocadas en diferentes concentraciones de soluto o molaridad. En este caso, para hablar sobre la presión osmótica, es necesario resaltar una serie de conceptos que se resaltan a continuación. Entre está la disolución, disolvente, soluto y membrana semipermeable. La presión osmótica puede definirse como la presión que se debe aplicar a una solución para detener el flujo neto de disolvente a través de una membrana semipermeable. La presión osmótica es una de las 4 propiedades coligativas de las soluciones. Esto se trata de una de las características principales a tener en cuenta en las relaciones de los líquidos que constituyen el medio interno de los seres vivos, ya que la membrana plasmática regula la entrada y salida del soluto al medio extracelular que lo rodea. Como pueden observar, un esquema de una membrana semipermeable en una semilla germinada con la radícula llena de pelos absorbentes. En este caso se puede explicar que los vegetales utilizan la presión osmótica para hacer ascender el agua a través del xilema desde las raíces hasta las hojas. Otro de los fenómenos que se pueden citar es la pinocitosis. La pinocitosis no es más que la captación inespecífica del líquido extracelular que baña la célula. Es decir, la membrana plasmática rodea a una porción de este fluido y se invagina constituyendo una pequeña vacuola. Es decir, la pinocitosis se da en forma de pequeñas vesículas de partículas de pequeño tamaño, incluyendo las macromoléculas, que se encuentran en una disolución. La inmensa mayoría de las células tienen la capacidad de incorporar por este procedimiento distintos tipos de sustancia. Y a su vez se da la deformación de la membrana plasmática que acompaña los procesos de pinocitosis. Y esta está controlada por una proteína denominada citosol, también llamada
clatrina. La clatrina es una proteína que forma el recubrimiento de las microcavidades de las membranas celulares, en la cual se sitúan los receptores de lipoproteínas. A su vez, el revestimiento de clatrina o citosol se elimina una vez que dicha vesícula se separa de la membrana por estrangulamiento. Algunos procesos de la pinocitosis están mediados por receptores específicos de naturaleza proteica y estas se encuentran en la membrana celular. Otro de los fenómenos que se pueden citar es la fagocitosis. La fagocitosis, también conocida como la alimentación o el modo de nutrición que tiene la célula, y no es más que la ingestión de materia del exterior. En dicho caso se pueden citar las bacterias a través de la materia orgánica, como es el caso de los organismos unicelulares. Es importante resaltar que solo algunos tipos de células tienen la capacidad de fagocitar. Entre ellos se destacan algunos protozoos que se alimentan de partículas orgánicas en suspensión y algunos leucocitos que fagocitan a los microorganismos invasores con el objeto de eliminarlos. Es importante mencionar que también podemos reflexionar sobre ello, el hecho de que las partículas que las células ingieren por endocitosis todavía no se han incorporado. En esta imagen se puede evidenciar el proceso de fagocitosis, en donde tenemos que dentro de la membrana celular tenemos el receptor y esta a su vez en su proceso, en el fenómeno, se duplica y a su vez hay una partición en la membrana plasmática y se da el proceso de endocitosis, que es una corriente que va de adentro hacia afuera y que es mediada por el citosol o la clatrina. Ella, una vez que cumple este proceso, forma un reciclado de clatrina y adactina y es incorporada nuevamente a la partición o el receptor de la membrana. Entonces, es importante mencionar que los fenómenos a nivel celular son todos los procesos que se dan o los cambios que sufre la célula dentro de su ciclo vital. Por su atención, muchas gracias.